Además del riesgo para los seres humanos, como decía el doctor López, el virus ha cobrado otras víctimas, esta vez en materia económica. La gripa H1N1 fue mal bautizada en un comienzo como gripa porcina y esto afectó gravemente a los productores y comercializadores de la carne de cerdo. Luego de un tiempo, el virus fue rebautizado, pero el daño ya estaba hecho. Las pérdidas superaron los 580 millones de pesos diarios por la creencia equivocada de que al consumir carne de cerdo se podría adquirir el virus. Aunque el sacrificio se normalizó, el precio de la carne, de los cerdos, bajó, pero no para el consumidor final. Y esto hizo que para los criaderos ya no fuera negocio. Beatriz Gómez visitó una granja porcícola en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, donde la industria del cerdo es muy importante para la economía, y habló con el director técnico de Cercafé, la cooperativa que agremia a algunos porcicultores del eje cafetero. Beatriz Gómez entra al radar. ¿Cuáles fueron las reacciones que ustedes pudieron ver en la gente cuando apareció la mal llamada gripe porcina? Y muchos se asustaron porque pues, se hizo una relación errónea entre el consumo de carne y esta gripe, hoy H1N1. Beatriz, hay cosas muy serias, que es lo que estamos viviendo como gremio, como sector. Pero hay cosas ridículas, por ponerle algún nombre. Cosas curiosas, por ejemplo, cualquier día, como a los 2 o 3 días del gran escándalo, devolvieron del colegio 2 hijas de un porcicultor amigo nuestro, que porque el papá tenía cerdos. Nos encontramos con casos bien simpáticos, familiares de uno que se iban a comer una bandeja paisa, entonces dejaban el chicharrón y el chorizo y se comían el resto, que por si acaso. Gente que iba a un supermercado a comer carne y pasaba por un ladito de la carne de cerdo, cosas absurdas que no tienen ninguna lógica, pero hasta allá llegó el cuento. Sí, hasta los límites de la paranoia. Absurdo, sí, la gente se asusta mucho, hubo pánico completo y de hecho la gente dejó de comer por algunos momentos, por algunos días, carne de cerdo. Y eso empezó a dar un efecto dominó muy maluco para nuestro sector, para nuestro gremio, para nuestra industria, que nos tiene la verdad muy perjudicados. La OMS de cualquier manera corrigió, rectificó ese error, quitaron el nombre de gripe porcina, la llamaron H1N1. ¿Cómo reaccionó el consumidor de carne? ¿Esto ha mejorado de manera notable, radical? El escándalo grande fue pánico y terror del consumidor. Esta es una industria que semanalmente tiene que sacar sus animales de la granja porque cumplen un ciclo, porque están completos y porque vienen otros produciendo y necesitamos desocupar espacios. Cuando la gente dejó de comer unos días carne de cerdo, se represaron los cerdos en las granjas. Después, afortunadamente, los científicos mundiales cayeron en cuenta que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y nos quitaron ese apellido de nuestra industria a una enfermedad que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con estos animalitos. Sí, porque no tuvo nada que ver, pero las consecuencias de ese error fueron nefastas para la industria porcina. Pero por supuesto, porque eso se quedó en la cabeza de la gente, se quedó en la cabeza de los medios de comunicación y de todas maneras, como por si acaso la gente no comía o comía poquito. Ilustremos un poquito al televidente. Antes de la crisis, el kilo de carne de cerdo, de carne en pie, estaba como a 5.300 pesos. ¿A cuánto llegó a caer? Llegamos a vender cerdo a 2.700 pesos. Ruinoso. Producir un kilo de carne de un animalito de estos en una industria como la nuestra, estamos caminando alrededor de 4.100, 4.200 pesos. La gente nos llegó a pagar a 2.700, 2.800 pesos. Pero ¿cómo es eso que a ustedes les bajaron el precio de compra, pero al consumidor le dejaron el mismo precio? Porque para el consumidor no bajó el precio de la carne. Pues muy sencillo, como bajó un poquito el consumo, entonces un intermediario que necesitaba vender 30, 40 animales para poder vivir, como los compra a mitad de precio, solamente vendía 10 y se ganaba el doble. Entonces ellos aprovecharon la coyuntura, compraron el cerdo más barato, pero no bajaron el precio de la carne al consumidor. Entonces es una crisis que nos está aporreando muy duro, pero el intermediario, inclusive las grandes cadenas, tampoco bajaron el precio. Uno les hace el reclamo, venga, si el cerdo está tan barato, ¿por qué la carne no está igual de barata? Es que aquí se consume mucha menos carne de cerdo que en el resto del mundo. Hagamos una comparación con un país europeo. Muy sencillo, Dinamarca se come 72 kilos de carne de cerdo por persona al año. ¿Y aquí cuánto? 5. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es el mito del que usted habla? Chile se come 16 kilos, México se come 14 kilos. Bueno, ¿por qué no se consume casi carne de cerdo en Colombia? Por bobitos.
también porque mucha gente desconoce que esta ya es una industria, la industria de la carne de cerdo, en condiciones completamente higiénicas. Y ellos tienen en la mente la producción de carne de cerdo por ahí en condiciones muy antihigiénicas. Pero por Dios, nosotros generamos en el país más de 120.000 empleos directos. Las granjas de cerdo son granjas legisladas por el ICA, en la cual aquí no puede, tú misma estás con ropa de la granja. Estos son animales que son altamente productivos, por consiguiente, hay un estatus sanitario tan alto que los animales no tienen mucha defensa, mucha rusticidad para defenderse de lo que la gente les traiga de afuera. Entonces, nosotros, nuestros trabajadores, los muy poquiticos visitantes que recibimos, como les pasó a todo el equipo del radar, tienen que dejar la ropita afuera, se tienen que bañar. ¿Qué porcentaje de la carne de cerdo que se consume en Colombia se produce en estas condiciones tan higiénicas? Por lo menos el 90%, 95%. O sea, ¿es completamente seguro comer carne de cerdo? Obvio, seguro, de confianza. Es más, el 46%, entre el 43 y el 46% de la carne que se come en el mundo es de cerdo, por encima del pollo y por encima de la res. Excepto en Colombia, que es al contrario, aquí se come más pollo, más res que cerdo. A la gente le gusta mucho el cerdo. Tiene 57, 60 variedades diferentes de procesamiento de una carne de cerdo. Sabe muy rico. La gente dice que sí es pecado, entonces nosotros publicitariamente decimos, es un pecado que vale la pena comerlo. Hace pocos días el Ministerio de Agricultura anunció un plan interinstitucional para promocionar el consumo de carne de cerdo y para seguir explicándole a los colombianos que no hay ninguna relación entre los cerdos y la nueva influenza. ¿Esos 1.000 millones de pesos que prometió el gobierno para esta campaña son suficientes? Es un paño de agua tibia, porque es que todos los medios publicitarios cuestan mucho dinero. Una publicidad en cualquier franja cuesta muchísima plata. Nosotros venimos con el Fondo Nacional de la Porcicultura desde hace muchos años invirtiendo muchísimos millones de pesos tratando de desmitificar la carne de cerdo y decirle a la gente, venga, nosotros no tenemos nada que ver con influenza. Estos animalitos están absolutamente aliviados, nosotros no tenemos problema. La carne, o de res, o de cerdo, o de ave, es imposible que haya un virus, los virus se mueren con la temperatura. Bueno, pero ¿dónde está la solución? Porque ya se le quitó el nombre, ya se rectificó. Nosotros tenemos que decirle al consumidor, por favor, no coman cuento, coma carne de cerdo. Eso es lo primero. Y lo segundo, necesitamos sensibilizar a los comercializadores de carne, para que por favor pongan más carne en los estantes, pongan un precio justo, racionalicen su margen de utilidades, porque es que está bien que ganen plata, pero no con la sangre de los porcicultores. Nosotros estamos entregando cerdos por debajo del costo de producción y eso es ruinoso. Aquí hay una gente que trabaja con nosotros generamos mucho empleo. ¿Cuántas son las familias dedicadas a la porcicultura? Yo creo que en el país estamos trabajando con más de 125.000 empleos directos, más todo el gremio de camiones, más todo el gremio de comercializadores. ¿Y aquí en el eje cafetero se perdieron puestos de trabajo? A nosotros primero nos pasó que no nos compraron los cerdos. Esos cerdos se quedaron en las granjas unos días y nos descuadran económicamente porque eran unos cerdos que se debieron haber ido, que se quedan comiendo. Ellos siguen aumentando de peso, pero ya no es un aumento productivo. Entonces se quedaron sin vender los cerdos y perdieron toda la liquidez. Claro, además de eso, los intermediarios, con la platica que nos debieron haber pagado, cogieron esa plata y compraron cerdos de contado muy baratos, a mitad de precio, a la gente que salió desesperada a vender sus animales porque no tenía con qué darles comida. Entonces volvieron y nos complicaron la vida a nosotros. Nosotros no podemos decirle a la gente, vea, vamos a recortar el personal, porque es que tenemos el personal que necesitamos en tiempo de bonanza o en tiempo de crisis. Se espera una nueva oleada de la influenza H1N1 ahora en el segundo semestre. ¿Ustedes piensan que los va a afectar nuevamente? Nosotros no creemos, estamos absolutamente seguros, primero, de la inocuidad de nuestro producto. Estamos absolutamente seguros de lo que nosotros hacemos y lo que estamos produciendo. Doctor Blandón, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con el Radar del canal Caracol. A los del Radar, muchas gracias.